Todo conocimiento especulativo posible de la razón debe limitarse únicamente a los objetos de la experiencia. Ciertamente, aquí se dice que no podemos conocer esos objetos como cosas en sí, aunque, por lo menos, pueden pensarse. Pues si así no fuera, se seguiría de ahí la absurda proposición de que habría apariencias, fenómenos, sin algo que en ellas apareciera. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Immanuel Kant. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en una ciudad de la Prusia Oriental ubicada sobre el mar Báltico que en aquella época se llamaba Königsburg y que ahora se conoce como Kaliningrad. Era de origen bastante pobre, ¿no? Era maestro talabartero el padre, y sin embargo con esfuerzo y con la ayuda de benefactores consiguió mandar a los hijos a la universidad y bueno, Kant se destacó enormemente, ¿no? En la universidad estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, en particular geografía física y filosofía de la religión. En su formación filosófica fue fundamental la influencia del racionalismo de Leibniz y el conocimiento de la tradición empirista inglesa. También fue importante el ambiente religioso en el que se crió. La madre era creyente en una, no sé si llamarlo secta o en una línea religiosa que se llama el pietismo, que hacía hincapié en un examen de conciencia extremadamente escrupuloso. La moral tenía que, o la conducta tenía que basarse en una pureza perfecta, y eso seguramente marcó el pensamiento de Kant, tanto en lo que se refiere a la escrupulosidad y minuciosidad del pensamiento en general, como también en lo que se refiere al rigorismo en lo moral. Kant se crió en un ambiente pietista, ¿cierto? Que es una variante del luteranismo germano. Sus padres eran pietistas, fue a una escuela fundada por un pastor pietista. Sin embargo, tomó distancia más tarde y respetando lo respetable del pietismo, sencillamente descalificó la forma de piedad, la forma de mostrar públicamente la piedad, cierto tipo de supersticiones. Una vez finalizados sus estudios, Kant se empleó como preceptor de familias nobles. En 1755 presentó una tesis sobre temas físicos y consiguió el título que lo habilitaba para dar clases. Pocos años después, consiguió también el cargo de ayudante en la Biblioteca Imperial. Esto tiene una consecuencia muy interesante después, muchos años después, cuando Kant se pone a escribir acerca de la filosofía política de la época, cuando compone ese tratadito sobre la paz perpetua, que es probablemente el más traducido y el más leído de todos los de Kant, porque en ese tratado y en otros se nota que ha tenido un gran, estrecho contacto con la literatura, con la bibliografía jurídica de la época, cosa que normalmente no hubiera podido tener cualquier persona, ¿no? Pero se nota por todos lados este conocimiento que tiene Kant de la bibliografía jurídica, de la bibliografía científica, gracias a las posibilidades que le dio su tarea de bibliotecario. Desde 1755, Kant escribió una serie de textos sobre materias muy variadas y fue ganando prestigio académico. En 1770 fue nombrado profesor titular de lógica y metafísica. Para entonces Kant había escrito ya varios libros, pero en 1770, cuando es nombrado profesor titular o catedrático en la Universidad de Königsberg,
tiene que dar una disertación inaugural y expone en latín un tratado sobre los principios del mundo sensible y del mundo inteligible, que realmente es una inmensa novedad en la filosofía de la época. En esta obra introduce la inmensa innovación de presentar al espacio y al tiempo como formas del mundo sensible y por tanto no como algo que está en el mundo, sino como algo que está en la mente que se enfrenta a ese mundo. Nunca conozco al tiempo ni al espacio por observación de las cosas que se me presentan, sino que la observación presupone siempre ya un conocimiento previo del tiempo y del espacio, y ese conocimiento es independiente de la experiencia. El éxito de su exposición lo impulsó a desarrollar una de las obras más importantes de la modernidad, la Crítica de la Razón Pura. Kant creyó que le insumiría unos pocos meses, pero trabajó unos 10 años en ese libro, que recién pudo ser publicado en 1781. En esos años estuvo a punto de casarse un par de veces, pero desistió, considerando que el matrimonio sería una grave distracción para sus investigaciones. Dedica 10 años a una meditación constante, se conservan gran parte de los borradores, de los papeles, de las notitas que iba haciendo durante ese tiempo, en una meditación constante destinada sobre todo a resolver un problema que en la disertación del 70 no le había quedado claro, que es cómo es posible que el pensamiento, podría uno decir, siempre que no lo tomáramos de manera psicológica, que la mente, la inteligencia, que genera a partir de su propio fondo estas ideas o estas representaciones como espacio, tiempo o algunos conceptos como sustancia, existencia, que no las aprende de las cosas sino que las genera espontáneamente, ¿cómo es posible que con esas representaciones generadas independientemente de toda experiencia, sin embargo vaya a los objetos, las aplique y los objetos sean concordantes con estas representaciones? Muchos años después yo he leído que Einstein, en un trabajo sobre geometría, se hace la misma pregunta. En la Crítica de la Razón Pura, Kant investigó si era posible y cómo el conocimiento matemático, físico y metafísico, en tanto conocimiento con pretensión de universalidad y necesidad. Según Kant, no debemos considerar cualquier conocimiento desde sus objetos, sino, inversamente, los respectivos objetos que hacen posible nuestro conocimiento de ellos. Kant llamó a esta inversión giro copernicano, por analogía con el audaz gesto de Nicolás Copérnico, que, en vez de considerar que el Sol giraba en torno a la Tierra, pensó a ésta girando alrededor del Sol. Kant dice, por un lado está la actividad conceptual de la razón, pero por otro lado también tenemos que deponer el orgullo del racionalista dogmático y admitir que también están las leyes de la sensibilidad y que los conceptos de la razón sin un contenido dado por la sensibilidad son vacíos. Así como el empirismo recalcitrante, el empirismo empecinado que dice solamente vamos a dar fe a los contenidos obtenidos por experiencia sensible, así como esos contenidos son ciegos. El puro dato sensible sin concepto que lo estructure es ciego, es como lo recibe una cámara de televisión o algo así, que no razona, y el puro concepto sin contenido sensible es vacío. Según Kant, el sujeto constituye al objeto
como unidad sintética de sus percepciones. La actividad del sujeto es lo que hace posible al objeto. Por eso, Kant introdujo la distinción entre fenómeno y noumeno. Fenómeno es la cosa en cuanto a objeto para un sujeto que lo conoce. Noumeno es la cosa considerada en sí misma, sin relación con ningún sujeto. Solo lo que es fenómeno puede ser objeto de conocimiento científico. Hay que recordar que el noumeno es del orden de la cosa en sí, lo que no puede conocerse, ¿no es así? Kant separa muy bien lo conocido de lo pensado. Lo conocido es del orden de las ciencias y de la crítica de la razón pura y toda la dinámica de su estructura. Immanuel Kant. A partir de su análisis, Kant encontró que los objetos de la matemática que se apoyan en la intuición pura y los de la física que se apoyan en la intuición empírica son posibles, pero no los de la metafísica, que no expresan ninguna experiencia. Rápidamente, una de las posiciones predominantes que toma cómo se recepciona el problema de la metafísica tal cual está abordado en la crítica de la razón pura es la consideración de que se trata de una destrucción radical de toda metafísica posible. Y así, por ejemplo, lo entiende fundamentalmente el idealismo alemán. Pero la filosofía teórica termina, como resultado, en que no se pueden responder con la pura teoría cuestiones relativas a metafísica, a cuestiones aquellas como las que habíamos planteado antes de teología natural, por ejemplo. ¿Qué pasa con Dios? ¿Quién creó el universo? Y como esas muchas otras, ¿no? Entonces, sin embargo, Kant encuentra que, a pesar de que todo nuestro conocimiento teórico queda entonces en la trama general del conocimiento empírico, del conocimiento espaciotemporal, sensible, sin embargo hay un acontecimiento fundamental que yo me atrevería a presentarlo casi como un milagro, y es la presencia de la ley moral en la conciencia. Los objetos de la metafísica son solo ideas regulativas para la razón teórica, pero juegan el papel de postulados ineludibles para la razón práctica. Por la crítica de la razón teórica pura, sabemos, por ejemplo, que es imposible conocer ciertamente si hay en el mundo libertad. Pero la razón práctica, al plantear el problema de la conducta moral, presupone la libertad. En resumen, no puedo teóricamente afirmar la libertad, pero prácticamente, como sujeto ético, debo postularla. O sea que ya está, en la misma crítica de la razón pura, está abierto el paso a la crítica de la razón práctica y a la posibilidad lógica de pensar la libertad. Porque para Kant, si no existiera la posibilidad lógica de pensar la libertad, entonces ese tema ni siquiera podría ser tenido en cuenta. La crítica de la razón pura dio a Kant una fama sorprendente y un tanto incómoda para su estilo de vida rutinario. Mostrando una inmensa vitalidad intelectual, Kant publicó en pocos años una serie de escritos importantes. Los Prolegómenos a toda metafísica futura, en 1783. Los Primeros principios metafísicos de la ciencia natural, en 1786. Y la crítica de la razón práctica, en 1788. La crítica de la razón práctica, que sería entonces la segunda de sus críticas,
tiene un idioma así muy severo y una metodología estricta que intenta ser paralela a la de la crítica de la razón pura. Y en cambio la metafísica de las costumbres, fundamentación de la metafísica de las costumbres, es como si estuviera dirigido a un público más amplio, ¿no? Que es no hay dificultad para entender ese texto. En la crítica de la razón práctica, Kant se propuso fundar una ética racional y autónoma que se apoyase solamente en la razón y que no dependiera de inclinaciones subjetivas. Para Kant, el respeto es el único sentimiento racional. Es decir, es la razón que, frente a la forma de la ley, la acata por respeto, necesariamente. Y lo contrario sería una determinación de la voluntad por las inclinaciones que Kant llama patológica, no en el sentido nuestro de patológico como enfermo, sino de pathos, ¿no? De la cosa que se vincula con lo sensible. En ese sentido, con odio, amor, simpatía, es decir, cualquier tema que sea un contenido, ¿no? Eso es una determinación patológica de la voluntad. Entonces, el hecho de que la voluntad sea solamente moral cuando está determinada por el respeto a la ley es lo que se denomina el formalismo kantiano, porque, como estamos diciendo, se excluye de esto totalmente cualquier contenido que queramos darle. Conducirse por respeto a la ley no es lo mismo que conducirse conforme a la ley. Es posible que alguien actúe de acuerdo con la ley, pero por motivos no morales. En el contexto kantiano, la ley moral, que es un factum, además, es un hecho, no se desprende de nada, no hay antecedentes, cada uno en su conciencia la encuentra, ¿no? Por eso Kant dice, ante un hombre de condición humilde, en quien yo veo el funcionamiento en sus actos de esa ley moral que yo reconozco en mí mismo, dice, mi espíritu se inclina, ¿no? O sea que acá no es una cuestión de ser un ilustrado para descubrir ese respeto por la ley moral y ese sentimiento, ese sentido del deber, ¿no? Eso está en todos los hombres. Entonces, y eso se denomina en Kant, la ley es imperativo categórico. El imperativo categórico se contrapondría, digamos, a los imperativos hipotéticos, porque los imperativos hipotéticos persiguen fines, o sea, son condicionados. En última instancia, el imperativo categórico manda sé libre, es decir, no te sometas a legislaciones ni de otras personas que pudieran entrar en colisión con tus convicciones morales, ni tampoco de vos mismo. No te sometas a presiones de tu biología, de tus intereses, de tus ambiciones, que pudieran entrar en colisión con esta ley moral. En 1790 publicó la tercera de sus críticas, la Crítica del Juicio o Crítica de la Facultad de Juzgar, obra en la que analizó la facultad racional de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular. Se ocupó allí de estudiar el juicio estético y el juicio teleológico. Dice Kant, bello es aquello que gusta sin que medie un concepto. Gusta. Es el juicio del gusto realmente. Y entonces esa provoca un agrado. Hay una armonía, dice Kant, acá entre la imaginación y el entendimiento. Entonces el sentimiento es de agrado. Y esto bello, bueno, eso es, además en esta estética es interesante pensar que
a diferencia de nuestros tiempos, la belleza era lo indiscutiblemente vinculado al arte, ¿no? Pero por eso es interesante el segundo término, que es el de lo sublime. El de lo sublime concierne a eso que causa horror en última instancia, que es enorme, que es oscuro, es infinito. Entonces, nuestra primera enfrentamiento con esas características es de miedo, es de terror. Pero al mismo tiempo, como es un fenómeno que no nos va a afectar, que no corremos peligro, digamos así, entonces ese terror se convierte en una cierta forma de agrado. O sea, lo sublime no es la cosa la que es sublime. Esto, por eso esta crítica es siempre la del juicio reflexionante, porque es la vuelta sobre el sujeto, ¿no? Aparece eso que estamos calificando como sublime, y en última instancia es la conciencia que está frente a eso que está ocurriendo, la que tiene ese sentimiento de que lo que está viendo es sublime, lo denomina así. Dice, por ejemplo, cuando hay una tormenta en el mar, una tormenta espantosa, aterradora, no es eso lo que es sublime, sino es la resonancia en mí de eso que estoy viendo. En 1793 apareció su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que le valió una amonestación por parte del emperador prusiano Federico Guillermo en persona. Se le reclamó una retractación respecto de su filosofía religiosa si quería evitar dolorosas consecuencias. Kant no autorizó ninguna modificación en su escrito, pero se comprometió de allí en adelante a no hablar de religión. En 1795 publicó La paz perpetua y en 1797 La metafísica de las costumbres, donde expuso su teoría jurídica y política. En 1798, al fallecer Federico Guillermo y ocupar el trono su hijo Federico Guillermo II, Kant se sintió liberado y publicó El conflicto de las facultades, en el que estudiaba los límites mutuos de las ciencias y la relación entre la filosofía y la teología. Poco tiempo después, el 12 de febrero de 1804, mientras trabajaba en una reformulación de su filosofía, Immanuel Kant falleció. Parece que hasta en las cosas más pequeñas tendía a buscar un principio sobre el cual se pudieran subsumir, o tendía a organizarlas de acuerdo con principios universales. En última instancia, esto tiende a mostrar una racionalidad del universo entero, ¿no? Y a inscribir la propia persona en esa racionalidad del universo. Sobre finales de la década del 30, es decir, 1930, hay una serie de conferencias muy importantes en las que interviene tanto Cassirer como representante del neocantismo y por otro lado Heidegger, Martin Heidegger. En esas conferencias se da un debate entre ellos en el cual el eje de la cuestión es el problema de la metafísica en Kant. Claro, lo que Heidegger cuestiona a la posición de Cassirer y en general del neocantismo es esta reducción del problema de la metafísica en Kant a ser una suerte de mera fundamentación de las ciencias de la naturaleza. Quizás no sea el momento de analizar en profundidad la postura de Heidegger sobre la metafísica kantiana. Es una posición bastante compleja, pero más importante quizás es llamar la atención sobre las consecuencias que trajo, hasta que se verifican hasta la actualidad, en la interpretación de la metafísica kantiana. Vale decir, pareciera, en cierto sentido, que Heidegger despertó la atención sobre el problema de la interpretación metafísica de Kant.
La obra de Kant, que supo entrelazar las tradiciones racionalista y empirista, culminó la filosofía moderna y alcanzó su punto más alto, el principio ilustrado de la autonomía de la razón, a la vez que la conciencia más descarnada de sus límites.